Muy buenos días a todos, buenos días todavía. Extraordinario tener este panel de conversar. Yo siempre digo que los temas de sostenibilidad por mucho tiempo eran temas que eran súper como atractivos, estaban como de moda, etcétera. Y yo creo que hoy día ya estamos en una etapa que puede ser un poco más difícil, porque ya estamos en una etapa en donde tengo que empezar a implementar ingeniería en las cosas. Tengo que empezar a trabajar en serio. Y para qué decir lo que es este gran desafío que ya estábamos conversando antes de la divulgación, de los estándares de divulgación. Hoy día en Chile tenemos nuestra norma 461, hemos visto el esfuerzo que hizo el año 2023 gobernar en el screening, de poder mirar los reportes y poder compararlos, porque eso no es fácil todavía. Aparte de que son conceptos nuevos, que también lo conversábamos, de que se empiezan a cambiar ciertos estándares y como que cero y partimos todo de nuevo. Y ahí es donde yo creo que es donde tenemos más que crecer, es donde está el mayor desafío, y es un desafío que uno esperaría que avance culturalmente y que, no sé, ojalá en unos años más, ojalá más rápido que lo normal en un cambio cultural. Las personas, los tomadores de decisiones, y yo siempre digo, ojalá también los tomadores de decisiones financieras sepan leer estos reportes, sepan leer esto y tomar decisiones en base a eso. En donde yo como inversionista o yo como tomador de decisión, fund manager, lo que sea, veo dos empresas muy similares y digo, no, esta tiene mejores estándares, el riesgo aquí es menor, por eso mi plata va para allá en vez de acá, porque en ese momento, cuando la plata se mueva hacia donde queremos que se mueva desde el punto de vista de los conceptos ESG, ahí viene el cambio, ahí va a haber el cambio real. Es decir, mientras la plata todavía busque solo rentabilidad, crecimiento en venta o qué sé yo, al final no va a ser muy difícil, y ahí es donde está. Entonces, esto como para abrir la conversa y de alguna manera también ver, comentar un poco. Estábamos conversando en delante respecto de cómo en Europa quizás se está viendo un camino que puede ser referencia. Yo soy de los menos asiduos a esa gracia de copiarle todas las normas a los europeos, porque creo que tenemos una cultura y un escenario muy distinto regulatorio, pero bueno, en algunas cosas puede que sí funcionen. ¿Qué nos podéis decir de lo que estábamos conversando, de cómo estas normas pueden llegar a homologarse y quizás con un trabajo adicional ir hacia una estandarización, digamos? Perfecto, sí. Yo creo que ahí la palabra es la estandarización. Lo que ha hecho la Unión Europea desde nuestro punto de vista ha sido bien interesante en el sentido de que tiene por un lado un reglamento que es prácticamente para divulgación de información sostenible para productos financieros, ¿ok? Y tiene por otro lado una directiva y reglamento tienen un trato un poco distinto en la Unión Europea, pero pensemos que son normas. Una directiva que es para sostenibilidad corporativa, ¿ok? Que prácticamente pide reportar o divulgar información en relación a sostenibilidad para principalmente entidades que no son financieras, ¿ok? Entonces, con estas dos normativas cubre tanto el espectro de las entidades que promocionan, venden productos financieros como las entidades corporativas, ¿okay? Que están fuera del sistema financiero. Ahí se les pide una serie de indicadores, ¿okay? Que está muy alineado a lo que hemos visto, estos estándares internacionales, el famoso TCFD, SASB, lo que hoy en día está trabajando la Fundación IFRS, y también lo que Chile, y ahí Nancy va a aportar más, ha sacado con la norma 461. Entonces está muy en línea con estos estándares internacionales. Pero ¿qué es lo que se solicita en ese caso de los estándares, estos estándares internacionales? Se solicita simplemente que se entregue un resultado de ciertos indicadores, que se reporten ciertos indicadores, ¿ok? Nosotros siempre hacemos el símil de que esto es reportar la información nutricional de un paquete de galletas, donde uno da vuelta y dice, calorías tanto, carbohidratos tanto, etcétera, pero uno ahí no entiende si eso es alto en grasas, alto en calorías. El ser humano común y corriente no tiene claro si eso es alto o bajo, ¿ok? Entonces, lo que la Unión Europea ha incorporado dentro de los últimos años es
no solamente que se entreguen estos indicadores, sino que ya las entidades, tanto desde el sector financiero como desde el no financiero, tienen que reportar su alineación a la famosa taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Un sistema de clasificación de actividades económicas que permite homologar qué es lo que se considera medioambientalmente sostenible. ¿Okay? Cuando la Unión Europea solicita esto, lo que está solicitando prácticamente es el sello alto en calorías, el sello alto en grasa. Entonces ahí está la diferencia y por eso desde nuestro punto de vista encontramos tan interesante la aproximación que ha tenido la Unión Europea de, ok, hay que solicitar ciertos indicadores, pero también hay que tratar de ir un poco más allá y solicitar este sello, que la entidad me pueda reportar su porcentaje de alineación. Para que tengan una idea, para el sector, para prácticamente la entidad del sector real, la Unión Europea lo que le pide es el porcentaje de CAPEX, de OPEX y de facturación alineado a la taxonomía. Entonces, la entidad va a tener que reportar que tiene, por ejemplo, un 50% alineado, o el 50% de su CAPEX o de su OPEX o de su facturación alineado a la taxonomía. Y eso es un indicador que es comparable entre entidades. Y esa es la gracia de esto. O sea, un sello que es comparable entre distintas entidades, si también comparamos una entidad con un producto financiero, etcétera. Y eso permite la homologación y que al final del día se puedan tomar decisiones informadas que permitan comparar. Porque lo que hablábamos antes era, ok, una cosa es poner información en el mercado, pero cuando la información uno la pone en el mercado y no es comparable, la verdad es que no sirve mucho. Entonces tiene que ser información comparable. Se pillé tomando lo que decía la María Paz, Nancy, y del rol, digamos, que es tan relevante, sobre todo para nuestra cultura financiera chilena. La CMF antigua, en mi época era la Superintendencia de Valores Seguros y la Superintendencia de Banco, pero eso es porque soy más viejo nomás. Pero desde la CMF, ¿cómo ven ese rol de estar llevando? Porque hoy día, claro, la norma 461 es bien clara respecto de esta reportabilidad, pero ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Hacia dónde vamos con esa reportabilidad? ¿Hacia dónde están los riesgos de las empresas de cumplir, no cumplir, etcétera? Porque ahí ustedes, digamos, la CMF es quien nos va a mostrar el camino y bueno, y ya lo han estado haciendo, pero todavía creo que estamos en unas etapas iniciales. ¿Qué viene desde ese punto de vista? A ver, la 461, ¿están todos familiarizados con esa normativa? Sí. La 461 se emitió en 2021 en base a los estándares que existían en la fecha. Lo que había dicho TCFD, las normas SASB y la ensalada de siglas ambientales que existen en el mundo mundial. La tarea de la CMF es difícil porque en seminarios como este yo recibí la pregunta de por qué la CMF normó a la chilena. Y no normó a la chilena, normó con lo que había de estándares internacionales. Tomó lo que había y sacó su norma. ¿Cuál es el siguiente paso? Avanzar en estandarización, ¿cierto? IFRS consolidó la mayoría de estas siglas, porque siguen apareciendo otras, consolidó la mayoría de estas siglas en un estándar de reporte contable, que es más familiar para todas las empresas, especialmente del sector financiero, ¿cierto? El IFRS S1 y S2. S1 de sostenibilidad, S2 enfocado en riesgos climáticos específicamente. Entonces, ¿qué va a hacer la CMF? Nosotros publicamos una consulta pública hace como 2 meses atrás de modificaciones a la 461 y lo que señalamos es que vamos a suspender la progresividad de la norma porque no vamos a obligar a las más chicas a entrar todavía porque primero queremos mejorar la comparabilidad de los reportes, lo que decía Ana María Paz, ¿cierto? Un montón de datos que no se pueden comparar entre sí no sirven para nada y ese no es el objetivo de la comisión. El objetivo de la comisión es avanzar en el reporte de materialidad financiera de estas compañías respecto de temas sostenibles, climáticos, ambientales y de gobierno, ¿cierto? Entonces queremos mejorar eso y una vez mejorado eso queremos avanzar a IFRS S el 2027. Esas son las señales y ese es el camino a seguir. Y una cosa más, otra cosa que tú dijiste, ¿cierto? No copiemos las normas a la europea, bueno, estamos copiando lo que hay, los europeos perdieron. Y hay otros reclamos de la industria, nuestros fiscalizados son instituciones financieras y emisores de valores, ¿cierto? Estandarización nos dice, no queremos reportar 4 patrones distintos. Bueno, pero si estandarizamos hay que copiarle a alguien, porque si todos nos ponemos a inventar cuestiones, entonces nunca estandarizamos. Sí, no, está claro. O sea, y como yo digo, yo siempre tratando de
siempre he mirado esto desde el punto de vista financiero, es un sesgo mío, digamos, pero también con harta esperanza de que sea la plata la que nos lleve por un buen camino, digamos. Y desde ese punto de vista, obvio que vamos a tener que, ojalá, algún día tener un estándar casi mundial, como hoy día financieramente es. Hay un estándar mundial de reporte y todos lo entendemos, digamos. Desde el punto de vista de lo que pasa en una empresa, y una empresa, uno cuando ve el camino de Conchitoro, se le llena de orgullo ser chileno, no por el casillero del diablo en el Manchester United. ¿Cómo que no? No, También. yo no soy tan Igual. futbolero, pero lo que es como empresa, lo que la relevancia de Conchitoro en la industria de vitivinícola mundial, porque de repente no sabemos, digamos, lo grande y lo importante que es, pero además cuando uno ve, no sé, pues, nosotros también nos sentimos orgullosos. Conchitoro es una empresa de la Cámara de Comercio de Santiago. Hace poco tiempo también seguimos un poquito el proceso que hizo SIC, una empresa también centenaria, que hoy día es empresa B. Esas son las que más nos llenan de orgullo, digamos. ¿Por qué? Porque son caminos que no son tan lógicos, no son tan fáciles. Empresas centenarias, digamos, con modelos de negocios que han evolucionado muchísimo, hoy día toman ese liderazgo. Y ese liderazgo, de alguna manera, todos esperamos que traiga beneficios. ¿Cómo lo ve Conchitoro desde el punto de vista de estarse adelantando quizás a los tiempos, a las normas, quizás a costos? Porque uno de repente también analiza esto. Obviamente que en el largo plazo uno quiere que esto retorne de alguna manera, ya sea desde lo obvio, digamos, desde nuestra licencia para operar en el largo plazo, pero también aquí hay inversionistas, Conchitoro está ahorita en la bolsa, etcétera. Entonces, ¿cómo ve Conchitoro ese camino temprano, entre comillas, de tomar un liderazgo en avanzar hacia una empresa que no sé si, porque también todo esto se presta para nuestro gran concepto que todos queremos evitar del greenwashing, pero cómo adopta eso de que yo quiero ser una empresa que me destaque en los aspectos de sostenibilidad? No sé si voy a ser el líder, no sé si voy a ser el mejor del mundo, pero que me destaque y que lo ponga, y cómo para Conchitoro ha sido ese camino, y cómo estás viendo desde adentro los retornos de eso, los beneficios, hacia dónde van. Oye, tremenda pregunta, Carlos. Tuve que anotar. Tuve que anotar para acordarme todos los puntos. Yo soy fanático de ustedes como empresa, de las empresas que nosotros vemos en la Cámara que hacen las cosas bien, con gran esfuerzo, como por eso también mencioné a SIC, que me llama mucho la atención, empresas que tienen una historia tan larga y que de repente llegan y se plantean ser pioneros en algo que uno lo ve como de futuro. Porque uno esperaría que una empresa tan antigua de repente se queda en su modelo, se queda en que es el líder, el que vende más, el que tiene más, no sé, hectáreas plantadas, no tengo idea. ¿Cómo ven ustedes ese camino? Mira, sí, eso es verdad. Yo buenas tardes a todos. Solamente comentarles que, para que ustedes sepan, porque efectivamente yo incluso antes de trabajar en Conchitoro no sabía esto. Conchitoro es hoy día la viña más grande del mundo en términos de superficie plantada, y está aquí en Chile. Tenemos terrenos aquí, pero no solamente la viña se expandió aquí, sino que después también creció hacia Argentina. También hay una bodega en Argentina. Y después el último paso, en el año 2011, fue comprar un viñedo en California. O sea, también tenemos viñedos en la zona de que es como súper como emblemática, en la zona de Napa, como súper emblemática. Entonces, efectivamente, y además es una historia de 141 años. O sea, es una empresa, efectivamente una empresa que fue fundada hace mucho tiempo, pero que sin embargo yo creo que a través del tiempo, no solo ahora, sino que ha mantenido siempre como esa, como no sé, como ese como poder de emprendimiento y de tomar desafíos de manera temprana. Conchitoro hizo su primera exportación de vinos en el año 1933. O sea, súper temprano también, en una época donde las viñas en Chile no estaban exportando, y tempranamente eso se hizo. Entonces, hoy día Conchitoro está en más de 142 países, un montón de diferentes mercados, y por lo tanto nosotros también podemos ver
esa diferencia en términos de requerimientos en materia de sustentabilidad. O sea, nosotros sabemos que hay países que están súper preocupados, que están pidiendo cosas de punta, no sé, pues la Unión Europea, que los países nórdicos, pero también sabemos que hay en otras partes y en otras regiones donde la verdad es que hoy día no nos piden absolutamente nada. Y nosotros presentamos todo lo que hemos hecho, así como hoy tenemos nuestra huella de carbono y no sé qué, y la respuesta es como, súper bueno, pero vamos a hablar de esto. Expreso. Claro, pero hablemos de esto otro, hablemos de este otro tema. Entonces, hay distintas realidades de acuerdo a distintos mercados, distintos grados de madurez, que uno también como compañía tiene que ir sopesando y tiene que ir balanceando. Pero referente al tema que nos convoca, que tiene que ver con regulación y divulgación, el tema también es exactamente el mismo. Hay distintos grados de requerimientos y distintos grados de divulgación. Nosotros hoy día como empresa que efectivamente que cotiza en bolsa, tenemos que cumplir con la regulación que es la norma 461, ¿ya? Pero la 461 efectivamente es una norma de cumplimiento legal, con la que nosotros tenemos que entregar la información a la Comisión del Mercado Financiero. Y yo creo que a veces nos olvidamos, cuando nosotros entregamos y divulgamos información de sustentabilidad, no es solamente la Comisión del Mercado Financiero el que está interesado. Entonces, ese es un tipo de stakeholder al que nosotros le tenemos que entregar información, tiene una norma y nosotros tenemos que cumplir con ella porque eso es legal. O sea, es como línea base, es de ahí para arriba. Pero de ahí en adelante tenemos una serie de distintos grupos de stakeholders que demandan otro tipo de información. Entonces, creo que es un súper buen, digamos, como un súper buen deseo lograr tener una sola herramienta que consolide todos los intereses de todos los stakeholders. Pero la verdad es que yo creo que eso es súper complejo. Porque así como nosotros vemos también que hay algunos mercados que son súper sofisticados y nos piden el detalle del Scope 3 y si que incluimos no sé qué, hay otras partes que no tienen ni idea de lo que es Scope 3. No les interesa porque lo que quieren conversar hoy día es de otro tema. Entonces, el desafío que tenemos como empresa es efectivamente cómo cumplimos regulación y cómo cumplimos divulgación, sabiendo que existen estos distintos públicos a los que yo les puedo entregar un mensaje a lo mejor súper sofisticado, pero no va a entender nada, versus otros donde me están pidiendo temas que son la línea base y que son requerimientos legales con los que yo tengo que cumplir. Entonces, es un desafío, porque preparar un reporte, una divulgación dentro de una organización es una tremenda pega. Hay que movilizar a toda la organización, información estandarizada, recopilar información internamente y después encima queremos que sea igual para poder compararnos con otras empresas. Entonces, es un tremendo desafío. Ahora, es un desafío en el que tenemos que caminar de todas maneras. No estoy diciendo que por grande que sea el desafío no hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que abordarlo. Pero también creo que tenemos que ir tomando las herramientas por lo que son y para lo que están hechas y para lo que sirven. Y no esperemos que una sola herramienta nos entregue una solución porque es multifactorial. Y si tratamos de hacer eso, vamos a terminar con un reporte de 500 hojas. Y ese sí que no lo va a leer nadie. Entonces, sí, es cierto. Pero ya vais desde Hacienda, digamos, donde están también en el eje de empujar, digamos, la normativa, etcétera, porque está bien, aquí hay un doble rol, porque está la CMF, que es nuestra entidad encargada, pero en Hacienda, de alguna manera, es la gerencia de finanzas, digamos, del país, y también está preocupada de cómo empuja en estas normas. ¿Cómo lo ven como rol del Estado? Yo sé que, bueno, ya Chile tiene también, se ha tratado de estar en la punta, emitiendo bonos con aspectos ESG y tratando de mostrarle al mercado, no sé, lo que se hizo con Codilco, de que la tasa de interés va a variar dependiendo de cuáles metas que uno podría llegar a decir.
¿por qué se hace eso? Si a mí me interesa el menor costo, no estoy interesado, digamos, como accionista de Codelco, entre comillas, o accionista del Estado, autoimponernos estos estándares que nos pueden generar un mayor eventual costo de financiamiento en el futuro. ¿Cómo se ve desde ese rol regulador en Hacienda estos aspectos que obviamente ustedes lo ven desde el punto de vista macro, pero nosotros después, evidentemente, las empresas nos vamos a ver influenciados por ese rol, no sé si iluminador, digamos, pero sí desde el punto de vista normativo que va a ir llevando el país, ojalá, digamos, mirado como un tema de Estado más que gobierno. Sí, no, totalmente. A mí me gustaría diferenciar dos cosas. O sea, uno, acá la CMF es el regulador financiero, pero nosotros sí tratamos de tener una agenda en términos de transparentar conceptos y de poner información para el tema de la homologación. Y el día de mañana, entidades que podría ser una la CMF, pero hay muchas entidades que pueden tomar estas herramientas que Hacienda busca poner a disposición. ¿Y qué es lo que, cuál es el motor o cuál es el objetivo de por qué el Ministerio de Hacienda se mete en estos temas? Y acá hay que tener muy claro que el rol del Ministerio de Hacienda al incorporarse en estos temas es simplemente cómo canalizamos flujos financieros hacia el cumplimiento de los compromisos que ya tenemos como país. No es que nosotros estemos inventando nuevos compromisos, y eso es súper importante. O sea, acá lo que se hace sigue los compromisos que ya nos hemos autoimpuesto como país. Y esos compromisos se autoimponen en nuestra NDC, son cosas que ha sacado, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente por lo general, pero hay otras metas que ha sacado el Ministerio de Energía. Entonces, nosotros no fijamos las metas, pero sí nosotros hacemos todo para canalizar los flujos financieros hacia el cumplimiento de esas metas. Entonces, funcionamos en base a 3 principales ejes, ¿ok? Nuestro primer eje es cómo enverdecemos el sistema. Y para enverdecer el sistema, nosotros tenemos toda una línea de levantamiento de información. Y ahí entra este tema, por ejemplo, de la taxonomía, de estandarizar lo que es medioambientalmente sostenible, proveer un lenguaje común para que todos podamos el día de mañana, cuando se abre un fondo de inversión que es ESG y al lado hay otro fondo de inversión que se dice ser verde, lo abramos y estemos hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces, ese, por ejemplo, es un proyecto debajo de esa línea. Tenemos otro proyecto que es de medición de capital natural, para que acá a 10 años tengamos mapeado el valor monetario de los servicios ecosistémicos que tenemos como país. Y el día de mañana, cuando un proyecto privado se presente el servicio de evaluación de impacto ambiental y tenga que hacer su análisis de costo-beneficio, estemos hablando todos bajo el mismo idioma, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, para las mediciones de gasto en cambio climático, que cuando una entidad sale reportando que gasta tanto o que invierte tanto en gasto climático, estamos estandarizando esas metodologías para que todos hablemos el mismo idioma, y lo mismo a nivel de países, ¿ok? Tenemos un segundo pilar que es el desarrollo de instrumentos financieros. Cuando ya tenemos el sistema enverdecido, es, ok, ¿cómo financiamos lo verde? ¿Cómo movilizamos el capital? Y ahí tenemos toda una línea, como tú bien decías, de emisión de deuda soberana, que, ojo, cuando se emiten esta deuda, obviamente el objetivo, o sea, nosotros buscamos la administración pública, o sea, velamos por la administración pública, no se va a hacer nada que no vele por ese fin de la administración pública de manera eficiente y eficaz. Entonces, se emite esta deuda que prácticamente tiene este apellido de deuda temática, pero buscando resguardar los recursos fiscales y siempre bajo el lema de que nosotros buscamos conducir financiamiento a estos compromisos ya establecidos, no buscar nuevos compromisos, ¿ok? Tenemos toda esta línea de los bonos temáticos, también tenemos líneas de préstamos con multilaterales, como ha sido, por ejemplo, no sé si escucharon hace el 2022, que tomamos un préstamo con el Banco Mundial, el BID, para temas de hidrógeno verde. En general lo que nosotros hacemos es tomar el préstamo, nos damos vuelta y lo ponemos en una agencia implementadora tipo COR, ¿okay? También somos la Autoridad Nacional Designada del Fondo Verde para el Clima, donde proyectos privados pueden postular y nosotros ayudamos a que esos proyectos accedan a este financiamiento internacional, ¿okay? Y nuestra última línea o pilar de trabajo es cómo nos posicionamos a nivel mundial, ¿okay? ¿Y por qué es tan importante posicionarse a nivel mundial? Porque prácticamente
si nos logramos posicionar bien, vamos a tener mayor flujo de financiamiento internacional. Eso lo hemos visto muy claramente. Por ejemplo, fuimos los líderes de la coalición de ministros de finanzas, para el cambio climático. Hoy en día también lideramos, acabamos de dejar liderazgo, pero partimos liderando lo que fue la plataforma regional del BID de ministros de finanzas para el cambio climático también. Entonces, lideramos una serie de iniciativas a nivel mundial que nos han hecho posicionarnos como pilotos, como Chile es el piloto para empezar a abordar temas de capital natural, para empezar a abordar taxonomía a nivel regional. Y eso ha hecho que tengamos muchas donaciones. O sea, en la Oficina de Finanzas Sostenibles no hay ningún proyecto que no sea con donación de multilateral. Que hoy en día somos 2 personas actualmente, pero vienen otras 2 personas, vamos a ser un equipo de 4, pero tenemos más de 20 consultores contratados todos con donaciones internacionales. Eso es bastante que decir. Buenísimo. Nancy, y aterrizando no sé si riesgo llamarle, pero hoy día las empresas en Chile, o no sé si ustedes han mirado en el resto de la región, un poco en teoría tenemos que hablar de la región, no de Chile, pero el incumplimiento de la normativa, ¿a qué te lleva? ¿A qué lleva a una empresa, digamos, porque en esta norma no me imagino que ninguno de los obligados hoy día esté incumpliendo, porque hay que reportar, no es más complejo que eso. Yo sé que es complejo, nosotros en la Cámara estamos haciendo nuestro próximo reporte integrado y lo vamos a hacer bajo la norma 461, un poco por imponernos nosotros como organización el desafío que le decimos a nuestras empresas que tienen que hacer, y para poder hablar con propiedad, digamos, de qué significan estos desafíos. Somos una entidad muy distinta que una empresa, pero es un ejercicio súper interesante que lo lidera ahí Verónica en la Cámara, y que nos tiene a todos de cabeza para lograrlo. Pero, ¿qué pasa hoy día? No sé si uno en Chile, y no sé si tienen algún screening de lo que pasa en la región. Y entre medio, por ahí andaba el QR por si quieren hacer preguntas, van a llegar por ahí. Bueno, en la región hay experiencia mixta. Hay países donde la divulgación es voluntaria y otros donde es obligatoria. En Chile la obligación es obligatoria porque, como dijo... ¿Tu nombre era? Valentina. Como dijo Valentina, es una instrucción legalmente impartida por la Comisión, ¿cierto? Para todos los fiscalizados. Entonces, todos los emisores de valores y empresas financieras deben hacer el reporte bajo la 461 en sus memorias integradas, de acuerdo al calendario de implementación que puso la Comisión. Ahora, hay dos maneras de equivocarse. Una es no hacer el reporte, que es la más obvia, y otra es hacerlo mal. Y si uno cae en una de las dos faltas, están las medidas sancionatorias habituales de la CMF, ¿cierto? Entra un proceso sancionatorio administrativo en la unidad de investigación, y las sanciones pueden ser un reproche, una multa, sanciones a los directores, lo que corresponda de acuerdo a la gravedad de la falta. Ahora, lo importante, y yo creo que todas las empresas lo están tratando de abordar así, más que el reporte en sí mismo, importa cómo incorporan la gestión de riesgos de sostenibilidad en el manejo de las empresas, ¿cierto? O sea, los riesgos climáticos, por ejemplo, tienen impacto sobre el riesgo de crédito. Si soy una empresa financiera, el mismo ejemplo que doy siempre, sorry si yo la escucharon, pero si financio la instalación de un galpón en Talcahuano y la cuestión se inunda, hay un riesgo de crédito asociado ahí, pues no me van a poder pagar, el colateral no vale nada. Si no observo estos riesgos, hago una mala gestión empresarial. Y como tú decías, lo que importa es movilizar la plata, ¿cierto? ¿Cómo movilizo la plata? Bueno, haciendo una adecuada gestión de riesgo. Una vez participé de un seminario de gobernar, había una chica bien iluminada ahí, que decía, perdón, yo hablo así. Decía, en el pasado hacíamos evaluación de las inversiones solo en función a retorno, ¿cierto? Los primeros estaban en la teoría económica. Después nos dimos cuenta de que los riesgos afectaban el retorno, entonces empezamos a hacer evaluación ajustada por riesgo. Y ahora nos estamos dando cuenta de que el impacto de nuestras inversiones también tiene efectos sobre la viabilidad. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad no es solo del mundo, es de la empresa. Se sostiene o no la empresa porque el mercado castiga ciertas acciones. Entonces, cuando queremos evaluar la viabilidad de la empresa, ahora tenemos que evaluar el retorno ajustado por riesgo y ajustado por impacto.
ese es el camino de ver esto. Hay una cuestión financiera detrás de todo esto. ¿Queremos salvar el mundo? Sí. Pero los inversionistas y los gestores de empresas también nos preocupan por el mundo que por el bono de fin de año. Bueno, hay un retorno asociado a esto. Si lo hacemos bien, hay valor económico. Sí, y yo siempre digo, nosotros tenemos que lograr alinear los incentivos financieros a los incentivos de largo plazo, que bueno, los de sostenibilidad generalmente son de muy largo plazo, pero por distintas razones creo que es lo correcto de hacer, Bueno, digamos, menos, es cada lo vez se nos inteligente. acorta más el plazo, pero... Sí, bueno, pero es lo inteligente de hacer, y ahí es donde, de nuevo, las empresas son donde está ese desafío, digamos, pues, al final, yo me imagino que en una empresa como Conchitoro, el valor de la acción no los moviliza como los movilizan en Estados Unidos, porque Conchitoro tiene un grupo controlador bastante definido, etcétera. El mercado chileno es bastante poco profundo como para llegar realmente que la acción te esté mostrando todo el valor de la empresa. El valor de la empresa quizás en Conchitoro se mira con una perspectiva mucho mayor. Es decir, y volviendo a lo que conversábamos antes, Conchitoro en este camino de no sé si liderar, pero sí desafiarse con los aspectos de sostenibilidad, con ser una empresa, etcétera, ve el retorno en no sé si su mercado, pero aquí va desde ser un empleador atractivo para nuevas generaciones hasta el commitment de los mercados con sus productos. Sí. A ver, tenemos así como vemos que los mercados también tienen distinta madurez, vemos también distintas formas de reacción en distintos tipos de stakeholders. Por ejemplo, nosotros a lo mejor nosotros partimos temprano trabajando con una estrategia de sustentabilidad que la idea era justamente dar una mirada de largo plazo. Entonces, y la gracia que a lo mejor nosotros hemos tenido es que hemos logrado mantener ese camino y profundizar en esos pasos que hemos ido dando. Entonces, yo creo que eso también es lo que permite que tú vayas alcanzando madurez con respecto a los temas, porque no es que tú empiezas a picotear de una y picotear de la otra, sino que en el fondo es como que aquí ha habido una cosa sistemática de avance en el tiempo. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que nosotros también podamos ir madurando los distintos temas. En términos de retorno económico, nosotros sí hemos visto retorno económico de producto de la implementación de medidas que ayudan a la sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Súper concreto, nosotros hoy día estamos abasteciéndonos en el 100% con energía eléctrica renovable, y esa energía hoy día es más barata que antes, cuando nosotros comprábamos y cuando no éramos clientes libres y teníamos que tomar energía eléctrica directo de la red. Teníamos energía con más emisiones y más cara. Y hoy día tenemos energía 100% renovable y más barata. Súper concreto. Así hay un montón más de cosas que son como más, a lo mejor no tan significativas, pero que están dispersas en los distintos procesos de la organización. Y creo que eso también es lo que uno tiene que ir buscando al final. El mismo tema, por ejemplo, en materia de lo que es regulación y divulgación. O sea, la norma 461 es una norma de divulgación financiera que incorpora algunos indicadores de sustentabilidad y que nosotros también lo tomamos de manera bien temprana. Esto salió en el año 2021. Nosotros hicimos nuestro primer ejercicio ese mismo año, con la norma como estaba. Vamos a ocuparla y vamos a probar. ¿Por qué? Porque cuando uno toma, en el fondo, cuando tú empiezas a avanzar de manera temprana en los temas, hay dos fuentes principales de ventaja, digamos, ¿ya? Primero es que tú puedes aprender con tiempo. Porque tú hoy día, o cuando nosotros lo empezamos a tomar como ejercicio, a ver cómo iba a resultar este nuevo ejercicio, lo empezamos a tomar de manera temprana y por lo tanto pudimos aprender, pudimos ver en el fondo cuáles eran como, no sé, como las ventajas, las desventajas, qué es lo que estábamos
lo que estábamos ahora como poniendo en un contexto, lo que estábamos dejando de poder reportar, cosas como esa. Y segundo, porque también de esa forma uno también va como abriendo un camino, y así como tú dices, nosotros como empresa que es como, o sea, si bien somos una empresa chiquitita comparada con otras, en nuestro sector nosotros somos grandes, ¿ya? Entonces, y ciertamente el resto de las otras viñas también miran qué estamos haciendo nosotros, y nosotros como hermano mayor también tenemos que ir dando el ejemplo de que hacia dónde tenemos que ir y todo. Entonces, te lleva también a una ruta de liderazgo, cuando tú te anticipas a los temas, sobre todo sabiendo que son temas normativos, que van a venir y que lo vas a tener que tomar sí o sí. Entonces, ¿para qué dilatar? Nosotros lo hicimos justamente para poder aprender y a la vez poder también liderar mediante el ejemplo y tomar esta norma que nos permitió hacer una memoria anual un poco de manera más adelantada de lo que estaban haciendo o de cómo estaba hoy día o de cómo estaba el mercado. Y creo que fue un súper buen ejercicio para nosotros internamente también, para ver, mira lo que pide, mira cómo se aplica esto. Creo que muchas veces también ahí uno se da cuenta que de repente las empresas no reportan bien, no porque no quieran, sino porque hay de repente falta de información o incluso falta de entendimiento interno con respecto a qué me están preguntando. Si me están diciendo, no sé, que divulgue cuántos proveedores tengo, ya pongo el número, pero no es eso. Te están preguntando, en el fondo quieren conocer, quieren saber que tú estás o que conoces tu cadena de abastecimiento y los riesgos asociados. Y de repente, como no hay mucho entendimiento, es como que ya ahí va el número, ¡pum! Y ya reporté. Pero yo creo que eso va a llegar en la medida que las empresas también se vayan acostumbrando más a reportar bajo la norma 461, que por lo demás es un cumplimiento legal, por lo tanto hay que hacerlo así, hay que acostumbrarse. Exacto. Voy a incorporarme aquí al panel a ver si puedo hacer un aporte. Oye, varias preguntas, Carlos, no sé si podemos partir ya. A la Nancy, quieren, si puedes ahondar un poco en la suspensión del calendario de la 461 para las empresas más pequeñas, y qué va a pasar con ese calendario, cuándo pueden tener alguna claridad respecto a la fecha. Y si solo pequeña, pregunta. Sí, bueno, Pregúntale. Vale. Solo pequeña. ¿Qué significa? ¿A quién se le aplaza que aguante de la suspensión? Pero de las empresas pequeñas. De la 461 del calendario original. Que no va a ser solo pequeñas, dice. Ya, los que ya habían reportado tienen que seguir reportando. A eso no se les suspende. Así que ustedes ya estaban declarando bajo la 461, tienen que seguir. No aplica. El 2023, ¿cierto? El ejercicio que se publicó en 2024 aplicaba a las sociedades anónimas con activos mayores a 1 millón de UF. Estas alcanzaron a entrar. El 2024 entraban las sociedades anónimas cerradas, por ejemplo. Para el reporte 2024. El reporte, claro. Que El se reporte reportan que sale el los 2025, Claro. entraban las sociedades anónimas cerradas de mayor tamaño, los bancos, las compañías de seguro y todas las empresas, el resto de las empresas financieras fiscalizadas por la CMF. La norma decía, ya mira, voy a atrasar la entrada de las sociedades anónimas cerradas y las voy a postergar un año. En el proceso de consulta pública recibimos solicitudes de todos, incluidos los fiscalizados, de postergar a todos los que faltan por un año más. El Consejo está evaluando esa solicitud y la resolución debería salir a noviembre a más tardar para que tengan tiempo de saber si reportan o no. Eso es lo más. ¿Qué tan abierta? Ahora. Espera, eso, ¿qué tan abierta puede ser esa respuesta? O sea, yo no puedo. O sea, es pero no. O sea, Salió el debate, pero Todos mandando mensajes. Hay silencio para que podamos ir a la autoridad presente. La que tiene la palabra, de hecho. A ver, no puedo comentarles más de lo que oficialmente está señalado, ¿cierto? La propuesta era aplazar en las sociedades anónimas cerradas
introducir igual a las sociedades financieras supervisadas el próximo año. Eso es lo que dice la norma en consulta. Lo que el público solicitó es postergarlo a todos. Y esa decisión la toma el Consejo y nadie más dentro de la CMF. Entonces, mientras no haya una resolución del Consejo, no hay nada oficial ni verdadero que pueda cumplir. Mi opinión aquí no sirve de nada, es una resolución final. ¿De cuándo se sabe? Eso, ¿hay reunión fijada para el Consejo para esa decisión? Es un ataque, no, ya. No. Tú contesta lo que puedas contestar. Es solo curiosidad. Honestamente no recuerdo en qué Ya. momento el calendario está. Yo sé que el Consejo está preocupado de que salga luego, para que todos tengan la información y sepan si tienen que reportar o no. Ya. Pero no sé, Sí, no sé cuándo. Está bien. Pero No, dijiste no, que alrededor de noviembre podría ser una Ah, sí. fecha. Cuando pero- se sepa, eso va a estar publicado en la página de la CMF. ¿Va a salir otra vez? Igual que como salió la consulta, sale el comunicado con la versión final y el calendario. Y esta vez nos vamos a preocupar de que el calendario esté en el comunicado, porque la otra vez quedó en el informe normativo y estaban todos perdidos. Ahora lo vamos a poner en el comunicado para que todos sepan cuándo es. Ya, pero efectivamente es una decisión que van a tomar a tiempo para los El Consejo lo son- tiene súper claro. pendiente. Ellos saben que esto es importante para que programen su gestión interna. Ya no fue un ataque, ¿eh? Para que no te sientas atacada, es solo necesidad de información del mercado. Acá viene otra pregunta del público. ¿Cómo las empresas multinacionales pueden satisfacer las diferentes regulaciones en sus reportes consolidados, locales, regionales y de grandes mercados? Está difícil, no sé quién fue, pero está buena. Está súper buena. Porque de ustedes hecho, tienen acciones afuera. no, antes teníamos, antes claro. cotizábamos en la Bolsa de Nueva York, ahora ya no cotizamos en la Bolsa de Nueva York. Pero igual seguimos ciertos lineamientos porque ya Tienen quedaron oficina como, igual. como Sí. práctica afuera. Oficinas sí, tenemos oficinas en distintas partes del mundo, pero sabes que como nosotros hemos logrado hoy día generar esta combinación, es que nosotros vamos generando distintas herramientas dependiendo del grado de profundidad de acuerdo a distintos stakeholders, que es lo que hemos visto que es lo más eficiente. Ejemplo, nosotros tenemos la 461 para dar cumplimiento a lo que es la parte legal, pero nosotros hoy día, por ejemplo, aparte desarrollamos lo que se llama un informe de impactos, en donde ahí sí consolidamos todo lo que es la información de sostenibilidad con distintos indicadores, con IFRS, con TNFD, con TCFD y con los distintos elementos, con los marcos de sustentabilidad, con todo el resto, ¿ya? Pero además, para poder ir dando respuesta a esto es como en cascada, porque hay stakeholders que se van a ir directamente a la CMF, al report, a la memoria anual de la CMF, ¿ya? Y que es principalmente tal vez como el del estilo inversionista, ya. Ese stakeholder va a leer ese documento, pero hay otros que van a querer profundizar mucho más. Nosotros somos parte del Dow Jones, por ejemplo. El Dow Jones, yo no le puedo entregar eso, tengo que entregarle más carne, más, todo, quiere todo en la parrilla. Entonces, tengo que profundizar más con respecto a los distintos elementos para poder desplegar. Y estandarizados de acuerdo a también a cómo distintos estándares hoy día requieren. Entonces, hacemos el informe de impacto. Pero después cuando hacemos el highlight en el informe de impactos, hoy día nosotros estamos haciendo una tercera derivada. Por ejemplo, y ahí entonces decimos, si usted quiere saber más de cambio climático, ahora ya vaya a hacer el informe específico de cambio climático. Y en el informe específico de cambio climático, nuevamente ahí va toda la parrilla. Todo lo que nosotros tengamos, todo lo que vamos haciendo, los avances, lo bueno, lo malo, lo feo, todo va ahí. De manera que hoy día los requerimientos de información están siendo súper complejos. O sea, nosotros hoy día tenemos clientes que, por ejemplo, hace, 5 años nos preguntaban si nosotros teníamos huella de carbono, por ejemplo. Hoy día esos mismos clientes nos están preguntando que cómo lo hacemos nosotros para comparar el análisis de ciclo a través del análisis de ciclo de vida, para saber si para nosotros es mejor mandar vino embotellado o mandar vino a granel y embotellar en destino.
Y esa es una pregunta que tú decís, esto es un estudio, no es una pregunta. Tengo que hacer un estudio para poder resolver esa pregunta. Y antes era, ¿mide la huella de carbono sí o no? Ese nivel de complejidad, hoy día nosotros no lo podemos resolver con una herramienta. La CMF nos provee de la norma 461 para lo que es la parte más general. A lo mejor lo que es más la parte más asociada al mundo del inversionista, que está haciendo una comparación más general. Pero cuando ya tienes otro tipo de inversionista, como por ejemplo, no sé, BlackRock, no sé si están aquí en video, pero BlackRock, que es, o sea, ese gallo va en profundidad, o sea, de verdad que te pide así como que te pide que muestres todo tu Scope 3, por ejemplo, en detalle. Entonces uno tiene que ir nosotros como lo hemos ido haciendo es resolviendo por capas, porque nuevamente espero que ahora haga sentido lo que dije en un comienzo. Uno no puede tener una herramienta única, porque hoy día el nivel de complejidad es súper alto. No en todas partes, pero hacia allá va a transitar. Lamentablemente ya estamos pasados, así que vamos a hacer la última pregunta. Sé que van a quedar otras en el tintero. A la María Paz. Fecha para la taxonomía. Y también cómo están incorporando todos los temas de greenwashing. Hay una ley que también está en el Congreso media dormida, sin mucha apuro. ¿Qué está pasando con esos dos temas en términos de fecha? Y de cómo están incorporando todos los temas de greenwashing. Sí, bueno, la taxonomía tiene fecha para fin de año, el ministro ha salido ya diciendo eso, pero hay que entender que a fin de año, ¿qué es lo que van a encontrar? Simplemente un diccionario, no es simplemente, es bastante extenso, pero es un diccionario, un sistema de clasificación que va a permitir evaluar qué es lo que se considera medioambientalmente sostenible, ¿ok? Pero va a quedar a disposición de uso voluntario por quien quiera, ¿ok? El día de mañana, y la idea del 2025, nosotros ir avanzando en orientar la implementación, pero los implementadores son muchos, ¿ok? Las taxonomías las puede utilizar el día de mañana el mismo sector público en temas de concesiones, la pueden utilizar voluntariamente bancos que requieran de estos sistemas para, por ejemplo, cuando sacan un crédito hipotecario verde que coincida con lo que el Estado ha dicho que es medioambientalmente sostenible. El día de mañana se puede utilizar, nosotros mismos lo podemos estar utilizando para la emisión de nuestra deuda temática, para temas impositivos. El día de mañana lo puede usar un regulador para sus regulados, para que sus regulados divulguen información de acuerdo a la taxonomía. La verdad es que los usos son múltiples. Hay casos en que incluso el Poder Judicial usa la taxonomía. Imagínense el día de mañana un tribunal tipo tribunal ambiental podría utilizar una taxonomía, y hay estudios de cómo las taxonomías pueden ayudar a reducir áreas grises en los procesos de tramitación ambiental. Entonces, la verdad es que los usos son infinitos. Lo que van a tener a fin de año esta herramienta, cuyos usos van a ser infinitos el día de mañana, ¿ok? Y respecto al proyecto de ley de greenwashing, nosotros no estamos detrás de ese proyecto. Justamente nosotros lo que queremos desde el Ministerio de Hacienda es que primero salga este diccionario y que después hablemos de cómo utilizarlo. O sea, que todos estemos de acuerdo con la definición de qué es medioambientalmente sostenible y luego vayamos viendo cómo esto, con qué gradualidad y con qué entidades partir para tener una implementación adecuada. Hemos visto en la Unión Europea que la implementación fue bastante dura, por decirlo. Se partió obligatoriamente a entidades, había gradualidad, pero la verdad es que la gradualidad era bastante poco gradual y han tenido varios problemas. Entonces, la verdad es que la implementación dentro del mundo está poco resuelta, no hacia el desarrollo de la taxonomía, sí la implementación es algo que a nivel mundial está poco resuelto y por ende queremos ir paso a paso. Y están ligados entonces, quizá aunque ustedes no están con el tema de greenwashing, están esperando quizá el gobierno que salga de la taxonomía y después avanzan en el otro o... Claro, o sea, sí, la verdad es que ese proyecto de ley nosotros no está totalmente por el lado. Sí, se conecta, pero no está directamente. Está bien, pero el objetivo yo diría que es el mismo, o sea, acá es ese que el objetivo del proyecto de ley es que prácticamente paremos este tema de que hay una serie de productos que se dicen ser verdes y que uno los abre y son totalmente distintos. Entonces, la taxonomía busca exactamente lo mismo. Claro, por eso lo ligamos.
Se acabó el agregar tiempo, solamente dale, una cosa cortito. súper final? Que nosotros... Seguimos el- más un rato más, dices tú. Pues, Ya. es súper cortito, pero Ya, ok. quería comentar que nosotros, por ejemplo, como Viña Conchitoro, también estamos participando en el proceso de elaboración y revisión de la taxonomía y está quedando súper buena. En serio, está quedando súper buena. Sí, ¿Sabes por buena. qué? Porque además nosotros participando ahí vemos cómo esto está logrando conectar herramientas que hoy día están dando vuelta y que son requerimientos legales que están uno por acá, y ahora siento que está como todo decantando y creo que como país también nos va a ofrecer una buena herramienta en el fondo como también de demostrar que nuestro país tiene legislación que es bien potente, es bien dura, y ahora sí le vamos a sacar provecho a través de la taxonomía, así que súper bien. Gracias. Ya te lo No es sé que si estemos te lo- cobrando menos impuestos No, a no. contacto. Sigue pagando lo mismo. No, pero de verdad que no te lo había dicho en la última reunión, pero estaba quedando súper bueno. Qué bueno. Sí, bueno, invitados todos a participar, cualquiera puede ser revisor, es una especie de consulta ciudadana abierta, está abierta desde noviembre del año pasado, o sea, prácticamente va a estar abierta a más de un año. Y están todos invitados a participar, cualquiera puede ser comunitario y participar del taller. Buenísimo. Oye, hay otra pregunta más ya que tenemos tiempo que dice, ¿es evidente el avance en la mejora de la información hacia los inversionistas institucionales sumado a un Estado que sube el techo a los desafíos mundiales como el 1,5 grados del Acuerdo de París? Teniendo presente esto, ¿cómo lo llevamos al ciudadano? Aún cuesta que los clientes vean este tema como algo relevante, más aún cuando hablamos de rentabilidad de sus ahorros. ¿Cómo lo ven y qué acciones se han realizado o podemos realizar a futuro? Bien. Carlos no ha respondido nada. Mira, pero es re interesante porque yo he seguido esa discusión. Los fondos de pensiones hoy día no podrían tomar decisiones que, por otro lado, pudieran verse como contrarios al objetivo y a la regulación que lo regula, valga la redundancia, digamos. El fondo de pensión tiene un marco muy duro regulatorio, el administrador del fondo de pensión. Y si él tomara decisiones que un grupo de aportantes encontrara que es una mala decisión porque no los beneficia, estarían en un problema grande. Yo creo que estarían en un problema antes porque seguramente la CMF y la super de pensión y qué sé yo, y estarían todos encima. Pero es un tema, es un temazo desde el punto de vista de si queremos alinearnos, tenemos la mayor institucionalidad que existe en Chile respecto del ahorro privado son los fondos de pensiones. Chile, la única diferencia que tiene con el resto de Latinoamérica es que tiene fondos de pensiones, no tiene ninguna otra diferencia si uno se quiere explicar, digamos, el desarrollo de las últimas décadas, y que básicamente es ahorro privado. Uno siempre en los factores macro, el ahorro privado es clave, y en Latinoamérica nadie tiene ahorro privado porque somos latinos, ¿no? Y bueno, y ahí es donde uno esperaría que ese rol que es tan importante tomara quizás un liderazgo en esto, pero hay que ajustar toda la regulación para atrás, porque si no, las cosas quedan no conversando. Y en eso yo creo que las administradoras de fondos de pensión lo tienen muy claro. Lo que pasa es que no se conversa con ellos. Yo alguna vez me tocó estar en una conversa de este tema en el gobierno anterior, en una mesa que se pretendió establecer para conversar esto, pero fue antes de octubre del 2019 y después como que todas las cosas quedaron pendientes. Entonces me imagino que seguramente es algo que debiéramos como país, con el liderazgo de Hacienda, con el liderazgo de la CMF, qué sé yo, también volver a retomar esa conversación. ¿Cómo podemos alinear a nuestro mayor inversionista, digamos, del país por lejos, y qué necesarias regulaciones tenemos que mover para tomar este camino? Porque este camino en el largo plazo debiera ser más rentable que otros. Es un poco también cuando uno dice, ¿por qué Conchitoro lo hace? Bueno, sí, imagínense un negocio agroindustrial, un negocio que el cambio climático, imagínense cómo les puede llegar a afectar. Entonces, está todo muy relacionado y desde ese punto de vista no nos podemos hacer los lesos. Y estas cosas que no son populares, no son entretenidas de conversar en los matinales, etcétera,
nuestros reguladores no hacen nada, digamos, nuestros legisladores, digamos. Pero para eso está la María Paz, para eso está la Nancy, porque están desde dos entidades que son tan... Después le voy a pedir como un cierre a cada uno. Sí, de los fondos de pensiones, solamente decir, nosotros tenemos una mesa público-privada de finanzas verdes. Yo diría que desde que se inició el 2019, la verdad que en un inicio los que estaban más metidos eran los fondos de pensiones. O sea, las AFP estaban pero totalmente obviamente pasó un tiempo en el tema de los retiros y todo, que la verdad es que las AFP como que desaparecieron un poco. Y hoy en día estamos viendo que están volviendo a retomar. O sea, por ejemplo, en cosas súper sencillas, pero nosotros mandamos hartas encuestas y uno ve ahí quiénes están respondiendo más. Por ejemplo, la aseguradora en un principio la verdad es que no respondía mucho. Hoy en día responden súper harto las aseguradoras. La AFP en un principio súper harto desaparecieron con todo el tema del retiro y ahora están volviendo. Están volviendo a responder, están volviendo a estar súper activas. Y bueno, igual la aseguradora, la AFP, la Superintendencia de Pensiones, sacó una norma también de carácter general que pide temas de divulgación, de sostenibilidad. Yo creo que ha sido un periodo en que claramente para ellos se desviaron a otro tema, pero yo tengo la fe de que están volviendo, están volviendo con esta mirada. Y en la Superintendencia de Pensiones yo diría que hay harta mirada de estos temas. Hay gente que está, bueno, Sergio, que están bien metidos en estos temas. Sí. O sea, para cerrar entonces este panel que regulación y divulgación de información, los desafíos para las empresas. Vamos, Nancy, ¿cuál crees tú, a modo de cierre, el principal desafío o temas regulatorios desde tu ente regulador y las empresas? El desafío es cambiar la mentalidad a un enfoque de gestión basado en rentabilidad, riesgo e impacto, porque importa. Estuve en un seminario hace un tiempo con el fundador de Notco y él contaba que esos productos los hicieron para vegetarianos y veganos y el mercado creció infinito. Hay gente que piensa en responsabilidad social y quiere bajar las emisiones de CO2. Hay más cosas que no estamos viendo y hay mercados que no estamos atendiendo. Otro mensaje es las memorias más cortas. Por favor, nadie las lee. Si hacen una memoria de 800 páginas, nadie las ve. Los institucionales tratan de interpelar a los afiliados. Sorry, pero yo soy un afiliado informado y jamás he leído la memoria integrada de mi AFP. Entonces, foco al público que va a mirar eso. Vale. María Paz, ¿cuál crees tú que es el principal desafío en este término? Desde la oficina de finanzas, desde el sillón en que tú estás hoy día. Sí, yo creo que algo que hemos visto, sobre todo con el tema de la taxonomía, muchas entidades nos dicen, ya, pero ¿qué incentivo voy a tener yo para levantar esta información? Y ahí nosotros decimos, ¿por qué un incentivo? O sea, y vuelvo de nuevo al tema de la Unión Europea. La Unión Europea fue súper clara en decir, yo no te voy a dar un premio porque tú me levantes esta información. Esto es información, como bien decía Nancy, que al final del día le pega a las finanzas, hay información mínima que tú tienes que poner en el mercado. Entonces, tener esta visión de que el mercado hoy en día no tiene toda la información necesaria para funcionar bien y que hay información que hay que ponerla y no es que se tenga que dar un premio porque tú pongas la información, sino que es información mínima que y lo vamos a ver, yo creo que en 10 años más va a existir otra, o en 20 años más va a existir otra concepción de esto, pero ¿concepción se dice? ¿Sí? Sí. Pero prácticamente información que hacen que los mercados funcionen mejor y sean más transparentes, información mínima y no que tenga que haber un premio para que tú levantes esta información. Buenísimo. Valentina, desde esta empresa yo creo que la lleva, como que distintos tipos de stakeholders requieren distintos tipos de información y por lo tanto yo creo que efectivamente uno tiene que especializar un poco más, porque si no vaya a terminar con una memoria anual basada en la 461 que va a tener 500 hojas pensando que ese es un reporte de sustentabilidad y no es. La norma 461 es una norma para responder los requerimientos de la CMF, el mercado financiero. Punto. Concreto, al hueso, menos fotos de la señora, menos fotos del niño chico, ¿ya? Directo, información concreta para el mercado financiero y lo van a agradecer un montón. La foto de la señora es para otro tipo de stakeholder. Y entonces uno prepara otra información para otro stakeholder y le proporciona la información
el formato que va a ser más dirigible o que va a ser más digerible, perdón, para ese stakeholder. Pero no tratemos de matar todos los pájaros de uno, porque si no, al final nadie va a leer nada y todo lo que nosotros tengamos para divulgar, que puede ser súper interesante y puede ser súper, en el fondo, inspirador, se pierde. Entonces, Nos dieron la puerta y ya está entrando el segundo panel. Carlos, 2 segundos y medio para tu despedida de este... Agradecer el interés, agradecerla, María Paz, Valentina, Nancy, es un temazo, es muy entretenido cuando uno ya empieza a entenderlo, y eso también es bueno que se entienda, digamos, que hay que estudiar un poquito, hay que meterse para empezar a entender de qué es lo que estamos hablando, porque si no, uno se queda muy lejos. Y hoy día estamos en esta etapa que es más compleja, hay que hacer la pega, pero obviamente son las etapas en donde nos va a permitir avanzar de verdad hacia tener mejores estándares. Creo que uno de los grandes desafíos, y lo conversamos y se conversó aquí en el panel, es que estas cosas te hablen, y para que te hablen tienen que ser comparables, porque lo que queremos es que las decisiones de inversión al final se tomen considerando estos riesgos, los riesgos de sostenibilidad en la decisión, que puede ser financiera, puede ser de muchos tipos, digamos, pero que ojalá sepamos leerlo y lo entendamos. Buenísimo. Muchas gracias. Muy interesante.